participe en la toma de decisiones. Lo que se busca es que estén ambos padres permanentemente tomando decisiones sobre el cuidado de los hijos. Estamos hablando siempre de los hijos más chicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a medida de que van creciendo, van teniendo un poco más de autonomía o de independencia y poder elegir. Otra cuestión que el nuevo código contempla es que los jueces escuchen más a los chicos, ¿sí? Directamente. Esa es la idea, ese es el fundamento. Le tomaste el jugo a los hijos constantemente y le decís, por más que el padre quiera venir a verlos todos, o sea, te prohíbe. Eso es un delito. Eso es, o sea, el impedir a uno de los padres ver a sus hijos es un delito, ¿sí? Es un delito penal. Pero si vamos al caso, iba a pasar hoy con mi hijo. ¿Cómo puedes hablar más fuerte? Sí, sí. A ver, voy a sacar el micrófono para que diga la idea. Dale. El tema es cuando una madre toma como escudo, como pretexto hacia su expareja. No le vas a ver a tu hijo, no te voy a dejar. O sea, el padre muere por tener trato con el hijo, muere por estar con los hijos, por compartir, o sea, le pasa la mantención, pero como que ella siempre escuda, no porque voy a buscar a los chicos, no porque tengo que ir al médico, no porque voy a ir a la casa de mi hermano, voy a viajar, no porque no le podés ver a los chicos. Aparte, cuando el nene va con vos, cambia la actitud. O sea, viene y me contesta, no se porta, no, siempre busca los pretextos para. Entonces, como que constantemente él está pidiendo por favor para ver a los hijos. Entonces, bueno, lo que hace el nuevo código en esos casos invierte. Ahora lo que hace, un segundito, ahora lo que hace el nuevo código es decir, ya la tenencia no le va a tener uno solo. La regla es que la tenencia sea compartida. La custodia, el cuidado, sea compartido. ¿Cómo es eso? Espera antes de seguir. Y si el niño, supongamos, es menor, que después no lo pueda escuchar. Siempre y cuando que el niño pueda expresarse, siempre y cuando el niño pueda expresarse, se lo va a escuchar. Aparte la ley de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, hay una ley que protege siempre el interés superior del menor ante cualquier circunstancia. Como están planteando estos conflictos, siempre se tiene que privilegiar, tiene que dar preferencia al interés del niño. Pero se puede expresar. En este caso que le estoy diciendo, en la línea que estoy manifestando tiene un año y la jueza no hizo lugar a nada, el fiscal por ahí lo ayudó a mi hijo y tuvo que hacer una denuncia penal porque la señorita con la que se acompañó, está casada, no cumplimentó nada del papel que firmó el primer día ante la señora Margarita Polla, la cual hizo entrar a mí también y no incumplió todo, hizo lo que quiso con la comisaría, con el juez, con el fiscal y bueno, el Padre y Espíritu Santo. O sea, hoy, a ver, no le vamos a contar en la solución al caso específico, pero la ley le habilita al juez a tomar la decisión a partir de lo que especialistas en la materia le pueden aportar, ¿sí? Entonces, para no entrar en una cuestión ya de proceso, los jueces tienen la obligación de dar una respuesta siempre que se le lleve a la justicia. Los jueces esa decisión la tienen que fundamentar. Ahora, si una decisión no está fundamentada o está fundamentada en cuestiones que no fueron planteadas en el juicio, supónganse
que los peritos dijeron que tiene que estar sí o sí con la madre, o tiene que estar sí o sí con el padre por tal y tal motivo. ¿Quiénes son los peritos? ¿Psiquiatras? Psicólogos y en algunos casos psicopedagogos, dependiendo la edad que tengan los chicos. Bueno, la nena no habla y entonces los psicólogos tienen la obligación de analizar el caso y decir, la niña está pasando por momento. Otra cosa que también se toma en cuenta son las asistentes sociales, ¿sí? Porque realizan un informe en el lugar donde está viviendo la madre, en el lugar donde vive el padre, y dicen, acá esto está bien, esto está mal, pero es una visión objetiva del caso, ¿no? No toman partido. Los jueces, al fallar, tienen que basarse en lo que está ahí. No pueden introducir cuestiones que no están planteadas en el expediente. Ahora, para no ir a una etapa, digamos, cómo es el procedimiento y cuáles son las posibilidades, existe cuando uno no está a favor de las decisiones de los jueces, los recursos, ¿sí? Que hace que un recurso, a través de un recurso de apelación, uno pueda cuestionar lo que decide un juez. Y eso es revisado por otros jueces en una instancia superior, ¿sí? Y en caso que tampoco estemos de acuerdo con lo que resuelven esos jueces en esa instancia superior, podemos acudir a otra instancia más, ¿sí? De manera que lo que diga un juez en primera instancia, como es el caso familia, la doctora Posca, civil, el doctor Sosa, por ejemplo, nosotros tenemos el derecho de cuestionar legalmente, cuestionar su decisión. No está definido el tema. Lo que pasa es que hay cuestiones que deben ser resueltas con la mayor prontitud posible, ¿sí? Una tercera instancia dijo que puede ser. Ahí está una tercera instancia. Y después, si quiere, podemos llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. Bueno, y el doctor Sosa actúa como oficial de... No, el doctor Sosa actúa como juez. Yo le puse como ejemplo porque el doctor Sosa es juez civil, ¿sí? La doctora Posca es jueza de familia. El doctor Saldí, junto con la doctora Posca. los defensores, como dijimos en la primera clase, los defensores son los doctores Elena y el doctor Casco. ¿El doctor? El doctor Elena y el doctor Casco. Son dos defensores. Casco. Bueno, te interrumpo un segundo más, Fabio. Sí. La idea acá es no puntualizar sobre un caso, sino dar un concepto general. Obviamente que cada caso tiene su variante, ¿no es cierto? Y para que ustedes entiendan lo conceptual, obviamente cada caso es distinto, cada situación es distinta, por eso lo que nosotros acá le explicamos lo que dice la ley, obviamente va a tener variantes según cada conflicto, cada situación, cada relación familiar, ¿no es cierto? Y yo nada más que agregar algo que hablaba Fabio de lo anterior, cuando decía cuidado personal de los hijos, para que ustedes vean, digamos, cuando nosotros analizamos un caso, o la jueza o el juez analiza un caso, cuando hablamos del cuidado personal de los hijos, ¿qué dice una autora muy conocida en Derecho que habla del tema de familia? ¿A qué se entiende por cuidado personal? Cuando, recuerden lo que decía Fabio, que se cambia el concepto de tenencia por cuidado personal. Entonces, ¿usted está hablando de la doctora Margarita Posca? No, estoy hablando del Código Civil. No, pero usted mencionó recién el cuidado personal de los hijos con la doctora. Con los jueces. No estoy, vuelvo a lo mismo. No estoy hablando de ningún caso puntual. La jueza en estos momentos... Señora, lo que pasa es que queremos que todos participen y que todos aprendan. Entonces, después, al final de la charla, vamos a responder preguntas. Así se hace más llevadero la clase para todos. Muchas gracias. Bueno, entonces el cuidado personal, ¿qué dice el Código Civil? El nuevo Código Civil que a partir del mes de agosto se va a empezar a aplicar. ¿A partir del 1 de agosto? Exactamente. El cuidado personal compartido no significa estar la mitad del tiempo con cada uno de los padres, implica mucho más. Por un lado, este régimen aspira a realizar una equitativa distribución de responsabilidades, las que se atribuirán según las distintas funciones, recursos, posibilidades y características personales de los progenitores.
y por el otro, a garantizar mejores condiciones de vida para los hijos, al no colocarlos en una situación de permanentes tironeos e inestabilidades que por lo general ocasionan la ruptura de la vida familiar. Para ello es necesario de parte de aquellos, estamos hablando de los padres, una comunicación fluida y una posibilidad concreta de consensuar todos los aspectos que hacen al cuidado de sus hijos. Es decir, como conclusión a lo que dice esta parte del código, lo primero son los menores, no ponerlos, como decía la señora, como un escudo, como para negociar con la pareja o, digamos, para poner en situación de conflicto a la otra pareja y negociando con el hijo. Siempre está primero el interés del menor y que los padres consensúen todo lo relativo a ese menor. Es decir, tratar, cuando hablamos de cuidado personal de los hijos, siempre en beneficio de los menores, ya sea alimentos, ya sea un régimen de tenencia, de visita, etcétera, etcétera. Por eso se modifica el concepto y es mucho más amplio y no estamos hablando de quién va a tener al menor, sino hablamos de compartir al menor. ¿Sí? Ahí está la diferencia. A lo que yo planteaba recién era, por ejemplo, vos me dejaste, yo te saco lo que vos más querés. Algo así es el tema. Claro, eso es lo que pasa mucho hoy. Eso es lo que pasa mucho hoy y que esperemos. Pero ¿qué se hace en el caso, disculpe, una preguntita más? ¿Qué se hace en el caso, por ejemplo, de que sea la madre la que está, por ejemplo, metiéndole cositas en la cabeza a la criatura? Por ejemplo, tu papá es esto, tu papá es aquello, tu papá, y como que el nene llega en alguna ocasión que no sabe para dónde. Ahora, si nosotros sabemos fehacientemente y podemos probarlo, que ocurre eso. ¿A quién se recurre? ¿A quién se recurre? Generalmente se recurre a especialistas, psicopedagogos, ¿sí? Quienes son los que están capacitados para poder, porque nosotros podemos decir, sí, le está llenando la cabeza, y quien va a poder decirlo, mire, sí, usted tiene razón, acá hay cuestiones que yo analizándolas veo que este chico está siendo manipulado, lo que se llama, generalmente utilizan ese término, hay una manipulación por parte del niño, hacia el niño, mejor dicho. ¿Quién lo representa? Vuelvo a preguntar, ¿quién lo representa cuando la nena no sabe hablar? No, señora, El generalmente... Ministerio Público de Menores. Pero si no sabe hablar la nena, ¿qué especialista le va a dar? Es obvio que si no sabe hablar una persona, lo que se hace es custodiar sus derechos. Cuando... No le van a preguntar ¿Quién lo custodia? el defensor, Ahí está. el Ministerio Público ¿El defensor oficial? Cuando de menores, sí. Cuando uno pasa una situación de esta, siempre yo la pasé, el juez y el defensor te dice cuáles son tus derechos de los dos lados. Te dice, tenés un psicólogo, tenés un asistente social, tenés algún problema con ella, o con el chico, venís, planteás acá que nosotros vamos a ir analizando justamente para no llevarse que dice. Y ellos hacen continuamente cada tanto, porque a mí me pasó con mi hijo, le hablan, le toman, le hacen como una encuesta de cómo está pasando, cómo está, si se siente bien con su mamá o cuando se va con su papá, y ahí el chico habla. Cuando ellos detectan que hay un problema, ¿sí? Sin que uno le diga, le llama, ¿sí? Y le dicen, la situación es que el chico se está sintiendo mal o está teniendo problemas, pero si ustedes no se ponen de acuerdo y no hacen ustedes unas terapias cada uno, el chico no va a quedar con ustedes. Claro, eso es lo que se hace, es un Perdón, ¿de qué edad seguimiento. está hablando del chico usted? De 5, yo tengo uno de 5, otro de 8, de 14 y de 18. Perfecto. Lo que se hace es un seguimiento, ¿sí? Y quien debe velar, en los casos como dice la señora, que sean menores, que no se pueden expresar, son los defensores, ¿sí? Existen y están. Por otro lado está el fiscal lo que hace es controlar desde otra óptica la situación, ¿sí? ¿Cuál fiscal? ¿El penal? No. Hay fiscales que intervienen en el ámbito civil. Fiscales civiles. Vamos a decir los fiscales civiles. ¿Cómo se hace el seguimiento de ese control en el juzgado? A veces se fijan audiencias ya hacia futuro y otras veces se pide, en estos casos, por supuesto, por todos los casos, como decía Matías, son todos diferentes,
ya se establecen visitas al cuerpo médico forense, con psicopedagoga, para que vaya viendo cómo va avanzando, si es que va avanzando o si va retrocediendo. Y como decía la señora, el juez agarra y los convoca a los padres y le dice, bueno, acá está pasando esto, a ver cómo usted puede resolver esto, si no yo voy a tener que resolver en base a lo que el código permite. El resguardo del niño. ¿Cómo? El resguardo de los derechos del niño. Sí. Quiero hacer una pregunta con respecto a la edad de los jóvenes hoy. Si bien, por ejemplo, para votar hoy es a los 16 años, hoy por hoy, ¿qué derecho tiene el joven, como por decir, tomar sus propias decisiones? Si se emancipa, ¿cómo se toma relación? Por ejemplo, doy un caso especial. Yo tengo una adolescente que tiene 15 para 16 años. Y hoy los jóvenes, por ahí en su etapa de rebeldía, se quieren mandar solos, ¿no es cierto? Y se creen que porque ya van a cumplir 16 años y van a votar, ellos tienen derecho a decir, bueno, yo a partir de ahora decido por mí. Esa es mi pregunta. Hoy por hoy, ¿cómo está? ¿Cuándo se emancipa? ¿Hasta cuándo? Una cosa es que se les permita participar en la vida democrática del país, de la comunidad. Y otra cosa muy diferente es que quieran decidir sobre su vida personal. La idea es que los padres siempre tengan el cuidado hasta los 21 años, ¿sí? Pero se les quiere dar participación en la vida democrática. Esa es la idea. Pero claro, la mayoría de edad no es 18 ahora, no la han modificado. No, para lo que tiene que ver con decisiones propias, ¿sí? Ahora, si se casa antes, por ejemplo, o realiza actividades comerciales, requiere una emancipación y la toma de decisiones es diferente. Pero, ojo, hay cuestiones vinculadas, por ejemplo, con lo que es el patrimonio, ¿sí? Que no lo pueden manejar por sí solos. ¿Por qué? Porque la inexperiencia que tienen ellos en el desarrollo, en la vida, no es la misma experiencia que puede tener un mayor. En principio, estamos hablando, en principio, porque puede pasar cualquier cosa. No, yo le voy a aclarar algo a la señora, ya que soy docente. Los chicos no son rebeldes, los chicos son adolescentes porque adolecen algo, ¿me entiende? Que todavía no llegaron a cumplimentar. Sí, falta crecimiento, falta más entendimiento. Sí, allá. Por eso son adolescentes. ¿Cuál es la diferencia entre 18 y 21 años? A ver si me podés dejar claro, porque yo no la tengo muy clara. Hoy nuestro código, como está planteada la cuestión, para algunas situaciones se contempla que la edad pasa. La edad de 21 años es la que se considera la mayoría de edad y en la cual la persona podrá desenvolverse sola, ¿sí? Sola, absolutamente sola. Por eso el régimen de alimentos actual establece, ¿sí? Que la obligación de alimentar hasta los 21, salvo que esa persona pueda mantenerse sola. Entonces entramos, hay diferentes, de acuerdo a las circunstancias, depende de lo que estamos trabajando, permite la ley diferentes puntos de mayoría de edad. Usted está diciendo que hasta los 21 años hay que pagarle la mensualidad que establece la ley. Pero si la persona a los 21 años no trabaja, no tiene recursos, el padre o la madre que le hayan dado no sé por qué siempre es el padre. No, la obligación es de los cónyuges. No, pero antes, hasta el 1 de agosto,
era el padre. No, con el código. sigue siendo de los padres. Los padres. Los padres tienen la obligación de asistir a los hijos. Toda la vida fue así. Siempre fue así. Entonces me iba a cambiar. Lo que pasa es que ¿Qué mensualidad fue? no, a veces se toman en cuenta posiciones económicas de ambos padres y analizan quién está en mejores condiciones. Por eso es la patria potestad, porque la patria potestad contempla eso. O sea, la patria potestad hace que ambos padres tengan la obligación con los hijos. No importa. Ahora, si uno trabaja y el otro no trabaja, bueno, está en mejores condiciones de hacerlo es el que... Antes de seguir con la charla que está buena, respecto a lo que estamos tratando la minoría de edad y el nuevo código, para despejar dudas, acá yo encontré unas cositas, porque siempre estamos hablando, acuérdense que esto es lo vigente, pero estamos en un proceso de transición de que a partir de agosto cambia todo, o sea, esto nos va a modificar muchas cosas, entre esto la mayoría de edad. Cuando hablamos de modificaciones, a partir de la modificación de agosto 2015, se considera como personas con incapacidad a los menores de 16 años. ¿Por qué? Los adolescentes tendrán su propia normativa, entendiendo los que cuenten con 3 hasta 16 años, dice, dotándolos de aptitud para decidir por sí respecto al tratamiento invasivo, no invasivo, que comprometan su salud, su integridad física, por lo que desde la modificación, por ejemplo, los médicos deben pedir conformidad expresa al adolescente al que deben operar. Por ejemplo práctico. Los médicos, en el caso de una cirugía, tienen que pedir conformidad expresa al adolescente. Es una de las modificaciones. Exactamente. ¿Sí? Si existiera conflicto de voluntad entre él y sus padres, el juez de familia debe resolverlo atendiendo siempre un principio rector de la Convención de los Derechos del Niño, como es de su interés superior. Es decir, que un niño puede plantearse un conflicto puntual, supóngase que recibió por herencia un bien y lo tiene que administrar sus padres, no está de acuerdo con la forma de administrarlo, lo puede plantear ante el juez: señor juez, estoy en desacuerdo de cómo están administrando los bienes mis padres. Tuve un caso en su momento de que era una adopción donde los padres adoptivos le administraban los bienes de esa chica, y esta chica empezó a ver un poquito los papeles de cómo venía la cosa, y resulta que tenía 2 hermanastros en ese momento, y supóngase que entraba 100 pesos, por así decirlo, que era de ella, y esos 100 pesos se dividían entre los 3. Y entonces, ¿qué hace ella? Ella impugnó la administración, entonces después la jueza le termina dando a ella la administración de esos ingresos que tenía. Porque los que supuestamente estaban a cargo de la administración lo están haciendo de manera totalmente perjudicial para ella. Entonces, en este caso, ahora se baja la edad y a partir de los 13 años un menor puede impugnar la administración que están haciendo sus padres, por ejemplo, o se les pide una conformidad al momento de tener una cirugía. O sea, fíjense cómo, respecto a lo que ustedes decían, hay cosas que por ahí se contraponen dentro de la ley, porque el Estado, o a través de las leyes del Código Penal y Civil, le da ciertos beneficios para los de 16 años, ¿no es cierto? Y también son procesados también a los 16 años, pero no pueden hacer, o sea, si se quieren matar solo, por ejemplo, que quieren vivir solo, qué sé yo, a partir de los 16, hablamos de emancipación, puede ser, pero tenemos la posibilidad. Eso es lo que no le quedó bien claro a cada compañero, porque te dijo, ¿cuál es la diferencia entre los 21 años y los 18? Dijiste, los 21 pasa a ser mayor de edad, supuestamente es lo que a partir de la modificación del código, a partir de los 18, estamos hablando ahora. ¿Y la emancipación? A partir de los 17, la emancipación es habilitación hoy por hoy, hoy es eso. Esto se modificó, ¿sí? Y después estamos hablando de 21, quedó en la historia, porque quedó desactualizado. Es lo mismo si vamos a un tema que después lo vamos a charlar, ¿no es cierto? Código de nocturnidad. Los chicos, ¿qué plantean? Hoy por hoy, con 16 años podemos hacer actos que antes no lo podíamos hacer. Estamos hablando de los 21 o eran de los 18, que vos podías pedir a partir de los 18 una habilitación por emancipación, etcétera, etcétera. Entonces el chico, ¿qué dice? A partir de los 18 tenemos capacidad civil plena, podemos ejercer, firmar contratos, ejercer un montón de actos,
¿Y por qué no se modifica? Porque las condiciones que se había dictado ese código cambiaron sustancialmente. Entonces, ¿por qué no se modifica, por ejemplo, el tema de la edad? Porque las condiciones de edad en ese momento de la sanción del código eran otras. Entonces eso cambió y entonces ahí está la discusión, que pasa por un montón de cosas, pero puntualmente por el tema de la edad también. Es como que los padres estamos en el medio, en este proceso de cambios, con los adolescentes que son jurídicamente pueden estar sí, para ciertas cosas y para y dentro de la sociedad es como que la autoridad de los padres no queda bien claro. Va a haber mucha legislación que se va a tener que ir cambiando una vez que entre en vigencia esta ley. Esa es la realidad. La autoridad de los padres. Los padres tenemos que ser autoritarios. No, ahora va a ser un cuidado personal. ¿Sí? Esa es la idea. Comparto esa palabra. Que no vaya autoridad. Acá hubo un caso puntual que si le hubieran preguntado al chico si se quería operar, y de la dice que fue hijo de Miguel Ángel Baca, de Mónica Forman, el chico se quería operar y no quería. Si hubiera entrado en vigencia esto, el chico no hubiera pasado por todo el drama que ese chico ahora no va a quedar bien nunca. ¿Entiendes? Por eso se le da en esos casos la facultad de decidir respecto a su cuerpo. Eso es Aleluya, aleluya, que alguien pensó. Bueno, sigamos con las cuestiones. Sí. No, yo quería preguntar cómo queda el tema de la incapacidad absoluta y relativa de los menores. Entonces, en ese caso, ¿de qué edad hasta qué edad más o menos cambia? Porque ahora va a cambiar la edad. Exacto, se va hasta los 18. Cuando hablamos de, por eso yo le decía, personas con incapacidad a los menores. Y cuando hablamos de interpretación, ¿quién es incapaz? ¿Quién es menor? Para incapacidad absoluta, hablamos de un menor de 16 años. ¿Sí? De los 16 a los 18 tiene una incapacidad relativa. ¿Por qué? Porque determinados actos lo puede realizar. Pero sí la modificación que introduce esta nueva legislación es la que el menor de 13 a 16 en casos puntuales puede llegar a decidir sobre su cuerpo. En el caso de una intervención quirúrgica, que a partir de los 18 tiene capacidad civil, puede ser un contrato de locación. ¿Por qué? Porque se puede ir a vivir solo, porque dice mamá, me voy, yo soy grande, y a su nombre puede ser un contrato de locación, un contrato de alquiler, por ejemplo. Entonces, lo que antes era los 21 baja, imagínense, estamos hablando de 3 años menos. Entonces, hay en el caso de enfermedad, por ejemplo, yo lo tomo como una enfermedad lo que son las adicciones. ¿Cómo se resuelve ahí? Por ejemplo, los padres cuidan de sus hijos, ¿no es cierto? Son los cuidadores de sus hijos. Y en el caso, por ejemplo, de que los padres quieran pedir la internación de un chico de 16 años, si ellos pueden ejercer por su cuerpo y dicen, no, yo no quiero, no me pueden obligar, ¿cómo es? Nosotros tenemos hoy, por ejemplo, en el código de procedimiento, un instituto que se llama, se hace un régimen de protección integral. Y a través de eso y teniendo en cuenta circunstancias que tienen que ver en particular con la persona, supongamos que esa persona no puede porque ya se encuentra en un estado de una vulnerabilidad muy elevado o es adicto a alguna sustancia que no permita que él comprenda o pueda tomar decisiones y está en riesgo su integridad física y la de terceros, la ley habilita a que se inicie ante un juzgado, ante un juez de familia al principio o algún juez que pueda entender en estas situaciones a pedir una medida de protección. ¿Sí? ¿Para qué? Para que por ahí lo puedan internar o le puedan dar un tratamiento. ¿Sí? ¿Para qué? También para evitar que en el futuro cometa algún hecho ilícito que termine perjudicando aún más su integridad. ¿Sí? No te olvides que una persona que es adicto
es un enfermo y de por sí es discapacitado. No puede resolver nada por sí solo. Así, el Estado tiene una obligación para esos tipos de personas. Así que sí o sí los padres o quien una persona mayor va ante un ente que sea aprovechado, tiene una obligación a que esa persona sea internada o tratada. Así sea alcohólico, así sea adicto a las sustancias químicas o a lo que quiera. Nos salvamos los fumadores hasta ahora. Sí, pero dentro de salud no se puede fumar. La pregunta que dijo el doctor, ¿por qué usan el término discapacidad? Cuando se cambió una palabra, discapacitado, se le puso chicos especiales, porque quedaba mal discapacitado. ¿Por qué? El tema es así, porque en las cuestiones de estado de la persona, ¿sí? Hay algo que se llama capacidad, ¿sí? Capacidad para poder realizar ciertos actos. Y cuando el recién nacido, por ejemplo, que no es sujeto de derechos pero no puede realizar, se entiende como que no tiene capacidad. Entonces, al decir no tener capacidad, quiere decir que tiene una incapacidad. Por eso, pero no tiene nada que ver con la discapacidad, que son cuestiones totalmente diferentes en estos términos. Perdón un segundo, más claro de lo de la capacidad. Titular de derechos y deberes jurídicos sería cuando hablamos de capacidad, porque estamos hablando de una capacidad jurídica. No estamos hablando de una capacidad de discapacidad en el sentido que es titular de derechos y de deberes jurídicos, es decir, poder adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Sí? ¿No sería al revés? ¿Ve que está al revés la ley? Yo siempre dije a mis hijos en la escuela, con los alumnos, con todas las personas, que para hacer uso del derecho primero tenés que cumplir bien tus obligaciones. Y usted me pone derecho y deberes. A ver acá, sí. Pero una buena interpretación. Por supuesto, porque si usted... Disculpe, yo quiero hacerle preguntas puntuales. O sea, enumeré 5 preguntas. Entonces, yo le pregunto una, usted me contesta. Vamos a ver. Ping pong. Hacela bien así y habla bien fuerte así ya noto. Un joven de 16 a 18 años puede casarse sin el consentimiento de los padres. Actualmente. Ajá. ¿Hace la modificación? Ahora. Si bien a los 16 años van a poder tomar ese tipo de decisiones, ¿sí? Los progenitores que tienen el cuidado personal de los hijos ya aconsejan, casate, no casate. le pueden aconsejar, pero también pueden ir ante el registro y pueden manifestar una oposición. Y si manifiestan una oposición ante el titular del registro, el titular del registro debe analizar el caso, ¿sí? Y decir, bueno, acá existiría o existe un impedimento para que la persona, porque es una persona, se case. Ahora, pero sí puede casarse, no tiene que pedirle permiso a los padres. En todo caso, consejo. No me gusta esa chica que va a decir. Los padres pueden no consentir y los jóvenes de 16 a partir pueden presentar más restricciones. No, lo que pasa es lo siguiente, la ley cuando uno se va a casar habilita a alguna persona a manifestar alguna oposición. Eso pasa en todos los casos. Pero no. Existe eso, existe la oposición, ¿sí? El que tenga alguna oposición que hable ahora, ¿entienden?
Entonces, eso si tiene 16, sí, se puede hacer en el registro. Para eso están los testigos. Los testigos están para algo. Pero nunca el público se cabellaron en la vida. La semana que viene que se casó. O sea, No estaba habilitado en principio por la ley para poder casarse. claro, pero por ejemplo a partir de ahora. Se puede anular ese documento. Igual la persona del registro no le va a casar, salvo que se vayan a Las Vegas donde no le pregunten nada. Acá no se puede casar porque la persona, el titular del registro, no le va a casar. Perdón, la persona que va y se opone, ¿sí? ¿Qué pruebas tiene que llevar para la oposición? Dependiendo del caso, supónganse que diga, no, yo sé que él está casado en otro lado. O yo sé que en realidad él se canta diciendo que tiene 18, pero no tiene 18. Yo sé que él nació en tal fecha y se puede comprobar verificando a través de registros de nacimiento o de inscripción en todo caso. ¿Sí? O sea, se puede. O decir, ella está casada, pero todavía la sentencia de divorcio no salió. Por ejemplo. Un joven de 16 a 18, a partir de 16 a 18 estaba obligado a pasar alimentación a la madre o al padre. El otro día hablábamos de los derechos que surgían dentro de lo que es el ámbito familiar, ¿no es cierto? Y estaba el débito de los padres con relación a los hijos en cuanto a alimentación y demás circunstancias que tienen que ver con el desarrollo, igual de los hijos con relación a los padres. Ahora, no es lo mismo y hay que analizar el caso de un chico de 16 años que una persona adulta, 25 o 30 años, que tenga una profesión y pueda mantener a los padres. Siempre y cuando exista la posibilidad por parte del hijo de poder mantener, está esa obligación. Y lo mismo con los padres, porque si el padre no tiene la posibilidad de mantener a los hijos, ¿de qué le sirve exigir al padre que cumpla si no tiene condiciones económicas favorables para hacerlo? Por ejemplo, Juan de 18 si trabaja y está en condiciones de hacerlo, lo puede hacer. y uno de 18 se lo puede. Y si no tiene con qué sostener al padre. Pero para eso están los familiares viejos. Vos decís, con el nuevo régimen, una pareja de jóvenes que tiene un hijo y no puede. Sí, ahora el código expresamente prevé, el código ahora nuevo expresamente establece la posibilidad de pedir a los ascendientes, ¿sí? Que serían los abuelos, los alimentos. ¿Sí? En el código nuevo. En el código nuevo, exactamente. El 30% del sueldo. El porcentaje de el 50% a los abuelos. Ninguna, digamos, lo que tenga que ver con lo que se les pueda tomar, ya sea por ejemplo un crédito, porque esto es un crédito, en definitiva, llega hasta el 40%, hasta el 40% de los ingresos. Una pregunta, con respecto a los delitos, delitos que se cometen los que tienen edad de 16 años. Sí, son menores. Y bueno, ¿y por qué entonces tanto derecho legal que puede casarse, que puede elegir, que puede esto, y por qué no puede pagar? Y porque es una cuestión que se va a tener que ir resolviendo. No sé si usted escuchó que se está trabajando en la reforma del Código Penal. ¿Sí? Se está trabajando. No, todavía no. Se está trabajando, pero y la idea es generar una armonía. La idea es generar una armonía entre las leyes civiles y las leyes penales y las leyes laborales y todo lo demás. Por eso te decía que una vez que entre en vigencia esto, hay mucha legislación que se va a tener que ir adaptando a esto. En relación a la edad, por ejemplo, como decía Matías, que uno de los puntos que va a generar mucha polémica en los casos particulares. Para los que quieren ver, en la página del Consejo, hay 3 links en donde está los nuevos códigos, el procesal que se está tratando y está todo como para poder bajarlo. Así no lo compramos porque
ejemplo, claro. Los que quieren pueden ingresar y descargarlo gratis, porque está para descargarlo gratis. Ahí están los códigos de procedimiento, ¿sí? Que han modificado en la provincia. Por favor, una pregunta. Pero esta pregunta va hacia 36 años atrás. Estaba el código viejo. Yo recién había decidido. No, pero 36 años atrás estaba el código viejo. ¿De código civil? Para casarse. Está el código vigente. O sea, está vigente. ¿Sufrió alguna modificación? Sí. Estamos en la situación esa de la oposición y no la oposición. Tenían que ir obligados, 15 años se casaba y el esposo, el que iba a ser su futuro esposo era mayor de edad. Yo le pregunto. Hace 36 años atrás, si se podían casar los menores con autorización de los padres, ¿sí? Por autorización. Sí. ¿Pero debían asistir al registro civil o tenían que hacer un trámite? Y el titular de... Sí, se podía hacer cualquier... Pero el titular del registro es la edad de eso. Autorización para contraer matrimonio. Podían. Solo eso, no debían obligatoriamente concurrir al Podía. Sí, podía. Vamos a separar. No, obligatoriamente. No, vamos a separar las cosas, porque si no se confunden. Una posibilidad, o sea, la más completa, la más, vamos a decir, sencilla y económica hasta eso, es ir al registro con el menor y firmar el acta, ¿sí? Ante el titular del registro. ¿Por qué? Porque es un funcionario público que da fe de lo que está sucediendo. Pero perdón, el día del casamiento lo hace eso el menor. Sí, señor. Y por supuesto, porque no lo hacen el otro día, tiene que ser el mismo acto. Como dice el doctor, podría... Espere que llegue a esa instancia. Ahora, si llega a un punto en que no se puede porque no está presente el padre, lo que fuera se hace ante un escribano público. ¿Por qué? Porque es otro funcionario que da fe de los actos. Vamos a sacar el caso que no está el padre estaba y la nueva... Tiene que ser los dos padres porque estaba la padre potestad. Y no quería que fuera. Tiene que ser los dos padres. Tiene que pedir ser los dos padres. Tiene que ir obligatoriamente. Los dos padres. O, en todo caso, por el privado de la fe. Se podría hacer por este... Sí. Fabio, avanzamos. Pasar a lo que es... Hoy estamos hablando de que cuando... Perdón, vamos a continuar, sí, por favor. Ahora, lo que tenemos ahora es... Algunos de los padres se quedan en ejercicio de, si estamos hablando actualmente de la tenencia, ¿sí? O, para más adelante, del cuidado personal. Ahora, ¿qué pasa con el otro padre? ¿Sí? Que no está conviviendo con el menor. ¿Qué pasa? La ley, cuando no se pueden poner de acuerdo, ¿sí?, en cómo manejar estas cuestiones, es decir, bueno, vos lo buscás, estás con ellos una tarde, lo llevas, me lo traes, etc. Y estamos hablando, y por eso esto que ha cambiado, porque ahora no se me va a llamar más régimen de visita, porque se trata al menor como diciendo, es una cosa. Yo lo visito, lo traigo para acá, lo llevo para acá, te lo traigo, tráemelo, dice la mamá, porque ya es tarde. En definitiva, lo que actualmente tenemos es una posibilidad de que la ley le da al progenitor que no vive con el hijo de poder verlo y compartir con él. ¿Por qué? Para no perder los vínculos que tiene con ese padre o madre. Eso es lo viejo, lo que está... Esto es lo que está ahora, ¿sí? Se ven varias veces por semana, bueno, eso dependerá del caso, ¿sí? De acuerdo a las posibilidades también del otro padre y de acuerdo a las posibilidades reales que tenga el menor, porque el menor realiza sus actividades, va a la escuela, va a la mañana, va a la tarde, o la madre trabaja, ¿sí? ¿Quién establece, doctor, ese régimen? El régimen de visita lo establecen los padres. ¿Ante quién? Ante un juez. Ese es el trámite judicial y por eso se llama régimen de visita. Perdón, estamos dentro del régimen de familia. Siempre vamos a hablar de un juez de familia. Y si no se cumple, ¿qué hace el juez de familia? ¿Se lo puede demandar? Vamos por parte, porque Testas adelanta con sus inquietudes y no podemos desarrollar el tema, porque si no vamos para adelante y hacia atrás y no vamos a comprender nada. Colega de la señoría Fosca no hace
pasa? ¿Esto queda grabado? Lo que se busca, Hacenselo a ella. perdón, lo que se busca es que se conserve esto, ¿sí? La de participar en esas decisiones de ese padre que no convive, el desarrollo del menor. Esa es la idea. Ahora, muchas veces pasa esto, ¿sí? El diálogo entre los padres no es el ideal, y ahí es donde entra otro sistema de régimen de visita que ya es pura y exclusivamente establecido por el juez. ¿Sí? Los padres no se ponen de acuerdo, no hay forma de hacerlo. Estamos hablando siempre de un régimen de visita que tiene uno de los padres, porque la otra posibilidad es que sea compartido, ¿sí? Es que el chico viva una semana en la casa de la madre, una semana en la casa del padre, o 15 días en la casa de la madre, o 15 días en la casa del padre. Esperen un segundo. No, pero usted se está olvidando de algo, de una niña de 1 año que toma el pecho y la señora... Ahí está, como ya le dije, el defensor de menores e incapaces. Pero Sí. el defensor de menores... Ahora, hoy, cuando tengamos un nuevo código, lo que se va a tratar es el derecho y el deber de comunicación. Y la regla general en estos casos es que no ya que los padres tenga uno la tenencia y el otro lo visite. No se va a tratar de un régimen de visita, sino lo que se trata ahora es que haya comunicación de ambos padres con sus hijos. Garantizar eso. Y por eso se llama derecho y deber, porque tanto el padre tiene el derecho a hacerlo como el otro padre tiene el deber y la obligación de permitir eso. Y la regla general es que ahora la tenencia sea compartida. Que la tenencia sea compartida. Que de alguna manera los padres, y para eso la ley exige que cuando vayan al juez, vayan con una propuesta de ese sistema de comunicación. Le diga al juez, nosotros vamos a vivir acá, y voy a vivir acá, quiero que el padre está de acuerdo y la madre también, de que tanto tiempo pase con la madre, tanto tiempo pase con el padre. Y no que vayan y vengan todos los días. ¿Sí? Y lo que buscan es eso, establecer y preservar esa comunicación con los chicos. Sí. Yo como mamá no quiero. ¿Qué hacen en ese caso? El juez decide. ¿Quiero que esté conmigo? No, el juez va a decir si no hay, o sea, lo que busca hoy es siempre consensuar. Por eso lo que primero establece como regla es que sea compartido. Y después, si no se decide, si no se decide, el juez va a resolver en la medida que defendiendo los derechos del niño. ¿Por qué? Porque hay un derecho y un deber de comunicación. Perdón, ¿los derechos del niño lo van a dar ustedes hoy? No creo, pero está en la página. Perdón. Los derechos del niño uno lo busca y aparece. Hay una convención y hay un montón de... Pero, perdón, ¿se respeta los derechos del niño? Con el régimen de visita supuestamente, o sea, el que está ahora. Sí. Para que estás haciendo las preguntas. Donde hay un común acuerdo en un régimen de visita hoy, donde se dice que ejerce la tenencia la madre. Y se ponen de acuerdo y hay un régimen de visita donde el padre todos los fines de semana viene a retirar a los hijos para pasar y los trae el domingo hasta la hora que está establecido por horario y todo. Claro, es un régimen de visita restringido porque hay horarios específicos. Exacto. Bueno, cuando pasa un tiempo, los chicos van creciendo, ya no son tan chiquitos y el padre decide, no, mira, yo no los voy a ir a retirar todos los fines de semana porque yo también tengo mi vida propia y yo también quiero salir. Entonces, la comunicación de la pareja para no ir de vuelta
lleva su tiempo, todo eso, y hay como un acuerdo, bueno, sí, está bien, vení cada 15 días, ¿sí? Venía a buscarlo cada 15 días, pero al pasar, al transcurrir el tiempo, los chicos ya no son más chicos. Como madre, si ellos dicen, mira mamá, hoy no quiero ir a la de papá, entonces la obligación es de comunicarle a la otra parte, mira, los chicos no quieren ir. Se tiene que respetar lo que dice el menor. Sí. ¿Sí? Por un lado. Sí. Y por el otro lado, ¿qué pasa, por ejemplo, que ya el padre no viene a retirarlo del domicilio, sino los chicos ya tienen edad para viajar solos? ¿Cómo se toma eso en el régimen de visita? Bueno, en todo caso ahí sí vas a tener que concurrir a un juez para modificar eso, porque si no estarían todos incumpliendo lo que habían acordado. Si bien están todos de acuerdo ahora de que se lleve a cabo así, de que los chicos se vayan solos, y de que se lleve a cabo de otra manera, lo ideal, y para hacerlo legal, y para que después se pueda... No, porque si en el caso de que pase algo después, uno tenga de dónde agarrarse para poder cuestionar la actitud de alguno de los padres. Eso soy, perdón, lo que estoy hablando es del régimen de visita, hoy, el que está vigente. Sí. Ahora, en cuanto a lo que va a pasar, donde dice derecho y deber de comunicación, ahí cambia el contexto del régimen de visita. Cambia. Lo que se busca ahora, por eso la comunicación es comunicarse y estar de acuerdo. Pero tiene que también estar reflejado en la parte siempre va a tener, por eso cuando se ponen de acuerdo los padres, lo que tienen que hacer es acudir al juez con una propuesta, como sucedía en el caso del divorcio express, que se divorciaban, pero tenían que ir con una propuesta. Acá también tienen que ir con una propuesta y decir, lo vamos a manejar de esta forma, y creemos que esto es lo más conveniente para la comunicación con nuestros hijos. Doctor, esa es la idea. ¿Eso de divorcio express acá en la Argentina? No, todavía no. Fabio, ahora cerramos la idea y damos un corte de 10 minutos y nos dan para dar el último temita. Entonces, lo fundamental ahora, ¿sí? Ya no es a ver quién tiene el hijo, sino es quién lo cuida, y que la idea es que lo cuiden los dos, padre y madre. Ese es el punto central. Lo que derive después, como decía, de que la madre se niegue o no, o el padre se niegue a que el otro lo vea, o que supongamos nos pongamos de acuerdo con un régimen de visita o con un sistema de comunicación y los padres incumplan, siempre está la posibilidad de ir ante el mismo juez, ¿sí? Y plantear eso. Y si hay que hacer una modificación, que se lo haga ante el juez. Porque sí, uno va cambiando, las cosas van modificándose, los chicos van creciendo, a veces quieren ir, a veces no quieren ir. Y precisamente eso es la comunicación. O sea, si el hijo no quiere ir porque no tiene ganas, se lo comunica al padre, y el padre en todo caso tiene la posibilidad de hablar con su hijo, y si quiere o no quiere ir, queda a criterio ya del hijo. Estamos hablando que van creciendo los chicos y tienen esa decisión. Ahora, no olvidemos que el padre o la madre no debe cortar esta comunicación. O sea, que por más que el chico diga que no quiere, el padre o la madre que tiene su cuidado tendrá por ahí el trabajo de decir, bueno, es tu padre, o sea, no cortar el vínculo, no cortar, por más que el chico no quiera. Tampoco llevarlo de pelos, por supuesto, pero la idea hoy del nuevo código es la comunicación y que ese vínculo, esos lazos no se corten, que continúen. Entonces, si el chico no quiere, ¿por qué no querés? ¿Qué es lo que está sucediendo para que vos no quieras ir? Ahora, si no porque no tiene ganas, es tu padre o es tu madre y vos tenés el derecho de estar con él. Y él también tiene el derecho, o ella, porque no sabemos, generalmente el cuidado queda bajo la madre, ¿no? Pero pongamos que sea el padre, también tiene esa obligación de decirle, no, mirá, tu mamá tiene todo el derecho de comunicarse y de estar con vos, ¿sí? Entonces no cortar porque el chico no quiera.
no cortarlo. En todo caso, si hay que buscar un nuevo sistema, ¿sí? Y la tenencia compartida por ahí no funciona, buscar una tendencia ya de uno u otro padre. Pero para eso también tiene que haber un seguimiento dentro de lo que es el Estado. Por supuesto, para eso está el poder policial. Pregunto, por ejemplo, una criatura de 5 años, el padre le quiere ver a la criatura, no está nunca, vive en otra provincia, cuando viene de vacaciones le quiere ver a su hija. La madre le dice, no, la nena no quiere verte porque pasa poco tiempo con el padre. En ese caso, el padre tiene derecho a ir a la casa y preguntarle él directamente a la nena si quiere o no. Sí. Actualmente no hay una norma específica en cuanto a eso, sino que eso se maneja dentro del tribunal tratando de consensuar. Pero el nuevo código prevé esa posibilidad en el caso que estamos hablando de padres que viven en el extranjero o hijos que viven en el extranjero o que viven lejos del lugar de residencia. Y se establece la posibilidad de que se fije una vez cada tanto, ¿sí? Pero ese derecho no se puede cortar. Acordate, derecho y deber, o sea, es un derecho y una obligación. Bueno, le damos un corte de 10 minutos, así me da tiempo a tratar el otro tema. No, 10 minutos no, porque 10 minutos estamos en el baño. Bueno, a las 1:30 arranco mirado algo, por ahí se comentó en algún pasillo. ¿Estoy bien con el micrófono? Está perfecto. Bueno, voy a poner para el que no está al tanto de la situación, acá me dicen, sí, ya está. Esto, usted como sabrá como profesora, somos nosotros tajantes con el tiempo. Pero que tengo que aguantarlo. Pero se va a enterar de acá de la farándula. Me decía acá la profesora que ella no estaba al tanto, así que le vamos a comentar el culebrón del momento. No, entonces me quedo porque cuando ya no de más. Aguante. Bueno, Se me va a es una cuestión, como estamos hablando de derecho de familia, justamente, por ahí lo traemos a colación este caso, porque es un caso nuevo, es un caso de que todos escucharon por ahí lo que se habló. Yo le claro, menos la profesora, le pongo acá en conocimiento brevemente lo que decía que si internet me funciona, capaz que escuchemos y si no, le voy a comentar. Este señor que lo vemos acá, él se llama Ariel Digua, es un productor que se presenta intempestivamente, sin aviso previo, supuestamente, en el programa Intruso de Jorge Real. Se presenta denunciando una serie de cuestiones. Acá, bueno, no me deja pensar. Porque Real es pollita también. Entonces acá le hace un resumen, dice, superó cualquier ficción brasileña o turca, un padre despechado se sentó en un estudio de TV a contar que descubrió por un ADN que su hijo no es su hijo, dice. Ahí empieza todo el problema. ¿Sí? En medio saltaron detrás del cabroso, fotos del presunto amante, verdadero padre, en la casa del matrimonio, abrazando al hijo, tweets, Facebook, bueno, toda una cuestión moderna. El amante hizo el hijo en la cama de él. Y bueno, ahí está. Bueno, entonces esto nos trae a cuestión la filiación, ¿sí? y el ADN. Yo hice un breve resumen de esta cuestión. Bueno, le puse el conocimiento de básicamente eso. Se presenta el señor, denuncia una serie de cosas al aire, mencionando al menor, diciendo que hay un ADN. No se debe mencionar al menor. Y por otro lado la supuesta infiel, con carita de pobrecita, estaba el Mirta Legrand, que dice que ella no tiene que el padre siempre supo que ella, bueno, y un dato importante, ¿no? Ella no supo que era Alianza, que dijo. No, ella dice que este señor siempre supo de todo. Lo de Mirta Legrand. Y que pero que no estaban casados. ¿Sí? Puesto en conocimiento brevemente de esta situación, estos son, acá cuando era una pareja feliz, Gisela Bernal, bailarina, exactamente, lo que hacen el seguimiento de Showmatch, ámbito bailar, muy esbelta, la chica, bueno, no vamos a entrar en detalles. Y este señor con esa camisa que deja mucho que desear, pero bueno, cada uno de
queda planteado, sí. Es más, hay un video prohibido. Ahí no le voy a mostrar el video. Eso no le muestro. ¿De ella? Perdón, ¿de ella o de él? De él. ¿O de él? No del amante. No se puede mostrar, pero No del que le hizo el hijo. Lo que vamos a hacer acá es el análisis de... No vamos a entrar en los detalles si hay un video. No vamos a entrar en detalles del video, no vamos a entrar en detalles si ella fue o no fue infiel y cómo le fue infiel. No vamos a, en la cuestión farandulesca no entraremos, simplemente comentar a modo de ponerle al tanto el caso. Y vamos a hacer un análisis legal de este caso para después más o menos charlarlo. Bueno. Supuestamente el señor reconoció el de la camisa. Exactamente, el señor de la camisa reconoció al menor que se llama Ian. Sí, ¿cierto? Ian se llama el menor. Van a escuchar el nombre Ian. Como lo decía Nazarena por Barbarita y Gonzalito, ahora se modificó, ahora es Ian. Lo hago por Ian. Bueno, desde el punto de vista legal, el problema que se genera en casos como este es que uno de los involucrados, subrayamos involucrados, el señor de camisa, ya reconoció al menor. ¿Qué queremos decir con eso? Ya lo reconoció para que... Ya reconoció, fueron al registro, el señor dijo yo te amo, ese hijo es mío, y junto con Perdiz en algún momento nos vamos a casar. ¿Sí? Pero ya lo reconoció. Entonces eso va a traer consecuencias. No Hablamos. fue esposado, ni arbitrado. Ella la sedujo y logró que... Y él firmó. Está en el horno. Bueno, consecuencias. Hablamos de consecuencias de esta situación, ¿sí? Más o menos seguimos el caso entonces. Hay una relación, él reconoce a Ian, al menor, entonces se genera consecuencia. Dice, en primer lugar, como ella lo dijo en Mirta Legrand, los que siguen a la señora de las más de 4 décadas, no se encontraban casados, motivo por el cual el nacimiento de un hijo en una pareja de estas características no trae aparejada filiación paterna. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando están casados, obviamente que se presume que el hijo es tuyo. Ya está en mi chiquero, habrán escuchado decir. Sí. Bueno, pero en este caso no estaban casados. Estaban en concubinato. Obviamente en un concubinato, una relación pública, que son gente conocida en el medio, sabían que eran pareja. Eso no se puede cambiar algún día. Tanto como es que no van a potestad de incluir a ti. Eso era voluntario, obviamente. Se puede cambiar por unida de hecho, porque yo me uní de hecho. Se cambia ahora la de volviendo. ¿Cuál es la palabra nueva? Unión convivencial se llama. Muy técnico, pero hay un concubinato. Podría esa palabra de porquería. Estamos en concubinato. No, bueno. Yo siempre corregí, unida de hecho pongamos. Exacto, ahora es unión convivencial. Yo me uní porque quise. Bueno, entonces el hijo, volvemos a Ian, queda solo emplazado con filiación materna hasta tanto no sea reconocido por el supuesto padre, dice, o bien recaiga sentencia en un juicio de filiación que así lo determine. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de una filiación, tenemos que hablar de una relación de padre e hijo, de que están casados. Obviamente se presume esa paternidad, porque estamos hablando de este caso de Diwan, creo que se me olvidó el nombre. No, Diwan es el productor del padre, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el hijo? Y Ian Guillermo está manejando la... Entonces queda solo emplazado con filiación materna, ¿sí? Siempre que hablamos cuando no están casados, ¿sí? Solo si no están casados y no hay un reconocimiento de parte del padre, voluntario obviamente, el hijo solo queda con la madre, con la filiación materna, hasta que sea reconocido por el supuesto padre, que venga, el supuesto padre en este caso sería este productor, dice yo soy el padre de este niño, inscríbame señor juez o señor oficial de registro, ¿sí? O dice la otra opción que recae una sentencia que el tipo no quiere reconocer, no hay
digamos, el caso, no se presenta el caso que viene y se reconoce voluntariamente, un juicio que diga, tenés que reconocerlo a través de todas unas pruebas, testigos, ADN, que la prueba fundamental le diga, vos sos el padre, no hay tu tía, reconocerlo. Entonces, a partir de ahí sí hay una filiación materna y paterna. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Bueno, entonces, dijimos que no se encontraban... en el caso, porque yo soy de esa. No se encontraban casados, ¿sí? En este caso se dio la particularidad que el productor teatral procedió a reconocer el nacimiento. Dijo, yo soy el padre de un hijo de su pareja. Por más que ahí había, se están diciendo ahora que no, que él sabía que no era su hijo, él decía que no, que él siempre lo sintió como un hijo y que por eso lo reconoce, etcétera, etcétera. Estas son cuestiones que quedan en la pareja y sirven para darle color a este conflicto, ¿no? Para que todos miren a hablar y que la teleaudiencia se aboque a exacto. Exacto, por ejemplo, por eso yo no lo miro. Ella es muy seguidora. Ella es la que me cuenta toda esta cuestión. Entonces, se reconoció al hijo, ¿no es cierto? Entonces se produce jurídicamente, a través de un acto de desplazamiento, el vínculo de filiación entre el hijo y el padre. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Estaban en unión convivencial, concubinato, público, aparente, todos lo conocían, iban, él acompañado de la bonita showmatch, ella de la extravaganza, todo lindo, pero ¿qué pasa? Hubo una brecha, una separación ahí, una discusión, que según me tengo que interiorizar en ese caso. Claro, ¿no? Ella dice que se fue a Jujuy, que tuvieron 2 años, que no hubo nada, ustedes me entenderán, no hubo nada, y después le dice, le llama por teléfono y le dice, te traigo un regalito. Allá en la locura, tocando la quina tuvo un bebé. Exactamente, el regalito era, y como era ahí de guiar. Yo vine de Buenos Aires y en Pascua nosotros íbamos a buscar los huevitos de la porque la gallina ponía huevo, pone huevo. Llego acá y era el conejito. El conejito nunca puso huevo, el conejito tiene relaciones como nosotros. Yo me crié entre conejitos. Bueno, en este caso hubo un conejito o una gallina que puso un huevito. Ahora es la duda de quién es el nombre de esa gallina o ese conejito. Bueno, en definitiva ella vino y dijo, te tengo un regalo, tomá, este es tu hijo, hacete cargo. Ahí, bueno, hay unas cuestiones que dice que él sabía, que lo reconoce. Bueno, en definitiva está reconocido, eso fuera de discusión. Entonces se presenta en este programa con un ADN. Se presenta con un ADN, una prueba de ADN, ustedes saben, es la compatibilidad biológica, ¿no es cierto? El señor se presenta. Claro, dice, yo me hice un ADN y no es mi hijo. 99,9 de cierto que no es mi hijo. Le hubiera dicho Orián. Y él no, obviamente no sé, yo según vi, no presentó la papeleta. No sé. ¿Cómo fue? Dale, Lali, si vos Lali es la que está en el tema, por eso la cuestión para tu gente. No, en realidad me pareció interesante, tratando el tema de derecho de familia, pero no, él presenta un papel, se ve, no sé si alguno mira, lo puede buscar en YouTube, él presenta el papel y si uno coteja con un ADN real pedido por la justicia no es igual. O sea, es como que dice, no es el padre biológico, es como el sobre de Tinelli cuando lo abre. Lo que sucede es que hay varias entidades, algunas privadas y otras públicas, que se encargan de hacer este tipo de no, porque en realidad no se hace ninguna tramoya porque está en juego la institución que lo hace, porque está habilitado para poder hacerlo. Lo que pasa es que una cosa es que uno vaya a través de la justicia, que la justicia ordene y se haga a través del banco de datos genéticos, y otra cosa muy diferente es que va en una institución privada donde uno va a lo que cueste, no hay problema, y lo hace. Y eso es lo que utiliza, por ejemplo, el programa que está en América todas las tardes, en el cual encuentran familiares que están perdidos y demás. Y utilizan ese sistema de una institución privada para hacer el cotejo de ADN, ¿sí? Bueno, por eso acá yo aclaré que el estudio, el papel, como dice Gladys,
que presentó en cámara, que yo no vi, porque no hablé ese día de la historia, pero está buena. No el oficial. Ese estudio no tiene validez para la justicia por lo que decía Fabio. Se hizo fuera un marco legal. ¿Sí? Cuando uno... Claro, y aparte la otra parte, hay que notificar a la otra parte. ¿Sí? Supongamos que el ADN de que no es hijo de él, pero él no lo reconoció ya. Ahí está, por eso vamos a lo mismo. Por eso subrayé esa parte que dice procedió a reconocer el nacimiento. O sea, terminó el amor y ahora el tipo dice, no, acá esto no es mío, traigo un papel, etc. Qué buenos que son los hombres. Ahí vamos a darle primero el lugar a... ¿Querés el micrófono? No, lo que sí, yo personalmente tengo un caso así, ¿sí? Cuento. Yo encima tengo mellizos. Dentro de los mellizos, con mi pareja, bueno, yo tuve mis hijos, no estuve con el papá de los chicos, ¿no? Nunca me pasó la mantención, nunca nada. Cuando hago pareja otra vez, le digo, mira, no te gustaría, incluso charlando, cuando uno se quiere, no es, le voy a reconocer a chico, pero porque queríamos tener una pensión y dentro de la ignorancia de que yo trabajaba y yo no podía, entonces como él no tenía un trabajo seguro, teniendo el apellido iba a ser más fácil, ¿no? Pero había una época donde sí, el padre trabajaba bien, el chico no podía tener una pensión. Entonces el hijo lo voy a reconocer. Lo reconoció. ¿Pero era el padre? No, ahí está. Él lo reconoce, ¿sí? Lo reconoce al quien quería hacer la pensión y todo el papel, ¿no? Pero automáticamente, como era mellizo, tuvo que reconocer la voz. ¿A qué voy? Que mis hermanas me hicieron una denuncia penal por robo de identidad. Exacto, ¿sí? Claro, entonces, y ahí le entiendo al hombre. ¿En qué le entendés? El hombre me hizo, en realidad, él tomó el papel del papá, vino, se acercó y quiso darle un apellido, es cierto. El chico ahora crece, ¿no? Porque ahora ellos tienen 12 años. Base a eso... ¿Y cómo terminó ese caso? No, todavía no terminó. Ah. Base a eso, ellas, mis hermanas, entonces yo declaro, porque acá nosotros cometimos un delito de voz. Yo por permitir que él reconozca que no es el padre y él sabiendo que no era el padre, reconociendo. Obviamente que tuvimos que cambiar los papeles porque yo no preso no. Le digo no, lo que pasa es que yo andaba con él, andaba con el otro y entre comillas era loca. ¿Vos serías Bernal o no quisiera Bernal? Entonces tuve que hacer una declaración jurada de que yo andaba con Mario y bueno, sí, base a mi ignorancia. Vos desconocías quién era el padre, claro, para salvar ese error. Y claro, y como yo vivía con él, le tuve que decir que era el padre y bueno, él se la comió doblada. ¿Sí? Base a eso, hizo 2 menores por hoy, ahora recién incluso creo que ya vinieron los documentos que se habían detenido, ¿no? Y por la escuela y por un montón de cuestiones, ahora ellos tienen el apellido del padre. Sí, pero todavía el proceso todavía no terminó. Perdón señora, no lleva 36 años como yo de Calvario, ¿no? ¿Con la justicia? Pregunto. Todavía no. La persona ya tenía 2 chicos, un caso así. Más cerca del micrófono. Cuando me casé, mi persona tenía un casocito de chicos. Circunstancias había, pero teóricamente hasta hace un tiempo se nos podía llamar. Todo bien, todo bien. Uno de los chicos estaba en un apellido de él. El otro chico estaba en un apellido del padre. Bueno, me acerco al registro, al juzgado, todo eso, para cambiarle el apellido de un chico. Entonces, tengo un asesoramiento legal de buena fe de parte del magistrado. Me dice, mira, el chico que está en el apellido de la madre, podés escribir tu apellido. Pero el que está en el apellido del padre, no, porque es robo de identidad. Pero fíjate, esto ya me pasó a mí hace, ¿sabes cuánto? 30 años. Hace 30 años atrás, así que fíjate la buena fe que tuvo el magistrado con para mí en ese caso. Con para mí en ese caso no me llevó al camino del error. Entonces, a que cometa el error. Entonces quiero decirle que si
usted le pasó una cosa a esto, lamentablemente el magistrado que hizo los trámites de usted también es tan cómplice de delincuentes como le quisieron acusar a usted. Claro, es más, yo creo que hoy por hoy, incluso me decía mi abogado, ¿no? De que la mayoría de las personas que vuelven a formar su hogar, las mamás vienen con sus hijos de soltera, ¿no? Y establecen a no formar nueva pareja. Claro, a no hacer diferencia entre un hijo u otro y no llegar a una explicación, generalmente uno permite que la pareja nueva le reconozca con todos sus hijos, ¿no? Y a veces, bueno, no a veces, está pasando, ¿no? De que uno va cambiando varias veces de pareja y bueno, y la cuestión que se va haciendo es... Era lo que hablamos la semana pasada, la familia entonces, a eso todavía pero sí hubo una supresión de identidad. También que haya salido a tratar de solucionar la cuestión porque hay un delito. Ahora, cuando ellos sean mayores y quieran tener el apellido del verdadero padre que nunca y el tipo más fue el padrino, no sé cómo va a quedar, capaz que... Bueno, dos preguntas. La señora, la colega y a la señora, y sigo porque quiero terminar con mi idea. Yo tampoco estaba al tanto de este tema de farándula, pero que es legal. Mi pregunta es a ver si se conoce. ¿Cómo tuvo el señor Viván las muestras de ADN de él? Bueno, ahí está la cuestión. Él fue a hacerse los estudios. Pero la madre no estaba hablando. Se entera cuando aparece la caripera de él en el programa diciendo todo lo que dijo. El trámite procesal que debería ser la información de la mujer. A eso yo le y el esposo, como la señora, quiso reconocer. En ese caso, bueno, por eso, es lo que está pasando acá. El padre verdadero es un modelo muy fortachón que estaba en Ecuador, supuestamente el padre, porque me interioricé totalmente. ¿No se fue allá y lo conoció el modelo? No, por favor. Bueno, ahora está López. No, el padre no lo quería reconocer, o no sabía, no sabemos el entretelón, pero por distintas cuestiones no lo reconoció y vino de igual y dijo, es mi hijo. Pero ¿qué pasa? Ahora él está echándose para atrás, está arrepentido. Entonces, cuando hablamos del ADN que él lo hizo, por lo que también le explicaba Fabio, es inválido, es ilegal. Entonces por eso le resalto y acá aclaro, para la ley el niño se encuentra emplazado como hijo de Gisela Bernal y Ariel Diwan. Seguime con el... O sea, tomar que un padre tome la muestra de ADN de su hijo y lo haga por voluntad propia, constatar en un instituto, no es ilegal. No es ilegal porque no está penado de ninguna manera. Ahora sí, está penado. Ahora, si lo utiliza para alguna situación en la cual se pueda llegar a vulnerar el derecho de alguien, sí se transforma en algo ilegal. Pero en principio no, porque es el padre. Y la muestra la puede obtener, no la obtiene de manera ilegal. Lleva el chupete de bebé y le toma la muestra. O le lleva un pedazo de pelo y le toma la famosa cadena de custodia también, con el caso de Ángel. La cadena de custodia. Él legalmente es el padre. Hoy él es el padre. Hoy él es el padre. Entonces el movimiento de la madre puede tomar a un chico. La voluntad de consentimiento le va a explicar que es la del padre. Sí, bueno, seguimos. La realidad biológica, ¿sabes? Cuando hablamos de la realidad biológica, de que en este caso, supuestamente por un estudio de ADN, no es el hijo de Iguay, que no coincida con la realidad jurídica, que es el papelito, el acta que dice que es el padre, no modifica el estado filial. Uno de los efectos propios del acto de reconocer hijos es que el mismo es irrevocable. ¿Sí? Yo no puedo salir y decir, hoy es mi hijo porque, bueno, me tengo bien con él y mañana no me obedeció, en su caso lo que... Claro, digo que no es mi hijo. Tenemos que darle seguridad jurídica a esta situación. Sí. Entonces, establecer
estableció el vínculo jurídico de padre e hijo, el mismo no puede ser desvirtuado, salvo, siempre hay un salvo que se proceda a impugnar ese vínculo filial a través de una acción de impugnación de la paternidad extramatrimonial. Es decir, es irrevocable, salvo que venga DeWine y diga, a través de su abogado, que son los más caros encima de la Argentina, que son Burlando y la Rosenfeld, va a impugnar, va a establecer una acción de impugnación de paternidad con todas las pruebas que él tenga. El Código Civil dice, se puede impugnar, pero presentando todas las pruebas. El ADN, él lo puede presentar, después estará en la otra parte impugnar, decir, no, yo no participé, vos te lo llevaste al sin mi consentimiento, a través de testigos, lo puede llegar a traer al modelo de Ecuador diciendo, yo soy el padre que confiese, y distintas pruebas. En este caso, ¿qué pasa? Por ejemplo, ustedes están hablando de él que pide la ADN y todo eso, pero ¿qué pasa con la madre? ¿En qué sentido con la madre? En el sentido que si la madre le engañó realmente y el hijo no es de él y ella ocultó la identidad de su hijo, ¿qué le pasa? Le puede iniciar una demanda por daño y perjuicio. Y el hijo no, y aparte, que ahora voy a llegar al final con eso, y siguiendo la línea que recomendó la señora, hay un delito. Ella está configurando, los abogados de Iwanson, Burlando y Rosenfeld, porque ellos le van a iniciar una acción penal a Bernal por supresión de identidad. Una pregunta, en este caso, como es ¿quién es el que representa al niño? ¿El Estado a través de esto? El que representa al niño, claro, siempre está el ministerio. Están los abogados, como obviamente defensores particulares. Pero por eso, el Estado es el que pone los abogados, eso que preservando el derecho del niño. Pone sus abogados y está siempre el Ministerio Público para velar por los intereses. Más allá de eso, el Estado no es ni el supuesto padre ni la madre. Claro, o sea, ellos van a plantear lo que digamos, sus pretensiones, pero siempre va a estar, lo que dijimos en un principio, el interés del niño y el Estado velando por esos intereses. Por eso. Siempre primero el interés del niño. ¿La madre no va presa? Puede ir presa, sí, puede ir. Sí. Pero si la madre pero es la niña, ¿cómo va a ir presa? Pobrecita. ¿Cómo no va a ir al gimnasio, no va a ir a bailar? ¿Cómo va a hacer eso? Si yo levanto la voz, me dicen que levanto la voz, pero advierten que soy Lo que pasa es que a veces nos sentamos de mano a presa. Continuamos. Bueno, entonces puede impugnar. Para realizar esta acción cuenta, y subrayo, con un año desde que tomó conocimiento que no era el padre biológico. La cuestión puede presentarse más compleja toda vez que Gisela Bernal ha manifestado públicamente que en todo momento DeWine estaba en conocimiento que no era el padre de su hijo y así todo procedió a reconocerlo. O sea, ahí está una cuestión terrible donde ella no pudo haber filmado y grabado. Claro. Lo que pasa es que esta chica ya se está preparando para la futura denuncia por el delito de supresión de identidad, porque si se demuestra que el señor DeWine estaba en conocimiento, no existe delito, porque él lo hizo voluntariamente, sabiendo ya que no era el padre. Por eso. Capaz que esta muchacha lo filmó. Claro, bueno. Pero ella dice, hay testigos. Hay testigos que dicen que en el ámbito privado de amigos que se sabía que un amigo puede salir. Son testigos, todo testigo siempre una prueba que se pueda no tomar en cuenta. Es que él declaró ya que no sabía, porque si él en un segundo declaraba que sí sabía, en ese instante él iba preso. Bueno, pero el abogado salió a decir otra cosa. Pero los amigos pueden testimoniar. Sí, todo. Después, cuando se le toma el juramento de la ley, el juez o la jueza. Claro. Mentira, los locos. Bueno, eso queda en la esfera ahí a cada uno, exacto. Y si dicen la verdad, obviamente que si falsean la verdad, pues incurren un delito, pero cuando se le hace el juramento de ley, las generales de la ley se preguntan, amigo, enemigo, pariente, entonces dice soy amigo, sí, soy amigo, soy pariente, el juez ya va a valorar de otra manera esa prueba. Yo puedo ofrecer como testigo, pero después dependerá el juez al momento de dictar sentencias y bueno, a ver, acá declaró fulano, dice, no, esta es pariente, esta es amiga, es vecina íntima.
Entonces ya va a estar inducido esa declaración, o podría estar inducido, ¿sí? La subjetividad del examen. Bueno, entonces pasamos a las situaciones, otras situaciones que puedan presentarse, ¿sí? Hablamos de que hay o que va a haber una acción de impugnación, porque siempre la farándula dice, le inicié tal cosa, y después te enterás que nunca le inició nada, que quedó todo ahí. Le mandé una carta de argumento, ¿sí? Como hay un temita, muy carta de argumento. Entonces, hay dos situaciones que pueden presentarse, ¿sí? Que el propio hijo, hablamos de Guián, cuenta con legitimación activa para plantear la impugnación del reconocimiento, y para él no existe un plazo ya que no caduca la acción. Es decir, el hijo Guián, cuando tome conocimiento de todo lo que se dijo y se hizo, puede decir, señor juez, sáqueme, no quiero ser hijo de Iguán. Y entonces, todo lo pasado no puede reclamar nada. Bueno, sí, se puede reclamar, sí, puede reclamar. Y para él, acuérdense que hablamos de un plazo de un año para el padre, el supuesto padre, que tiene para reclamar. Él no existe el plazo, él en cualquier momento puede impugnar esa paternidad en este caso. No caduca la acción, es decir, no pierde el derecho a... A los 16 años él puede... No existe plazo, él en cualquier momento puede... A los 40, porque suponemos que se entera después, o sea, se le ocultó la verdad y es mayor y resulta que no era el hijo de Iguán, entonces dice, no, yo no... Bueno, pero si es menor de edad también lo puede hacer. ¿Sí? Fíjate la telenovela. Que en este caso el chico ya se da cuenta que la mala acción de su papá de no querer reconocerlo, que puso y se fuera o conocer. Ponele que no quiere reconocerlo. Él dice, este señor no es mi papá. Sí. No quiero tener el apellido de quien no es mi papá. Me puedo quedar con el apellido de mi mamá, porque mi verdadero padre... Hay que ver el caso. Lo que me plantea la señora, que está bueno, también está relacionado con el nuevo Código Civil. Volvemos a esa situación del nuevo Código Civil. Cuando acá surge una pregunta en un foro, digamos, que porque esto, como hablamos con la colega, es todo nuevo para nosotros también, se modifican varias cosas, preguntan ¿qué pasa con el apellido paterno? ¿Sí? Entonces, a partir de agosto 2015, ya no es obligación la inscripción del hijo reconocido con el primer apellido de su padre, al que se le puede incorporar el apellido materno. Ahora será optativo. ¿Sí? No obligatorio. Ahora será optativo entre los progenitores cuál de sus apellidos lleva primero su hijo. A falta de acuerdo será por sorteo ante el primer. Aclaración, hijos extramatrimoniales. Perdón. A ver si usted sí, porque yo así que atrás le puse los dos apellidos para que no hubiese problema con los anteriores de mi esposo. Ahí está la diferencia. Eso también lo no era práctica eso, ahora sí todos quieren con la señora del registro civil que mi mayor no lo ven inscribir por ley, ya me decía que no nena, es mi hijo, lo tuve la paz, no te ves. Está reconocido, Bueno, a partir de agosto 2015 ya no es obligatoria la inscripción del hijo reconocido con el primer apellido de su padre, al que se le podía incorporar el apellido materno. Ahora será optativo entre los progenitores cuál de sus apellidos llevará primero a su hijo. A falta de acuerdo se hace un sorteo. ¿Optativo por quién? Por padre. Por los padres. Claro. Y si no se ponen de acuerdo, el hijo, claro, el hijo puede ser otro. Sí. Pero conocieron la idea para terminar con esto. Entonces, la otra situación es que también podría aparecer el verdadero padre biológico. Este modelo ecuatoriano puede venir a decir, yo soy el padre, y plantear la impugnación del reconocimiento que hizo Iguán, y luego reconocer como suyo a este menor. ¿Sí? Bueno, ahora venimos a la acción penal, que era lo que comentaba la señora. El artículo 139 del Código Penal advierte que se impone prisión, miren que resalté esto, prisión de 2 a 6 años a la mujer que finja preñez o parto para dar a su supuesto hijo derechos que no le correspondan. Y el 2, el inciso 2, que es el que le compete acá a Gisela Bernal, es que por un acto cualquiera y ser incierto
altera o suprime la identidad de un menor de 10 años y el que lo tuviera o ocultara. Ahí estamos hablando del delito de supresión de identidad. Por eso es que se le hace se le va a hacer una denuncia penal por este artículo, por supresión de identidad. Entonces, relacionado a lo que vos comentabas, se tiene que investigar si hubo esa supresión de identidad. Si vos me decís que hiciste esa declaración jurada y todos esos papeles, bueno, después va a merituar eso y decir, bueno, realmente no hubo mala fe o no hubo intención de suprimir la identidad de este menor, va a valorar las circunstancias de ese caso y decir si se configuró o no se configuró el delito. Yo voy a persona que él no declaró, sería el que reconoció, porque después la relación era tanta la rabia que él tenía, ¿no? A que mis hermanas, que no entendieron cómo mi hermana me iba a denunciar por un acto que él me ayudaba, él fue. Y hasta el día de hoy no sé nada. Y es importante la declaración de él en ese caso, porque él está en conocimiento de ciertas cuestiones que después le va a interesar para ver si se configura o no el delito, la supresión. Así que bueno, gente, era poner un poquito de color a esta cuestión,